Muy buenas chicos, hoy en honor a Semmons, a todos vosotros, hoy sábado, día de descanso además, precisamente tenemos en unas horas en el canal a Semmons y qué mejor manera que ir calentando el ambiente con la mejor recopilación de Yoropolio. On a dark desert highway, cool cutting my hair. What is made of coolitas, rising up to the air. Up ahead in the distance, I saw. Y es que chicos, como os iba diciendo, hoy tenemos el Yoropolio y vamos a ver los mejores comentarios de la comunidad sana, de esos amantes de los videojuegos, de esas personas que no se meten con nadie. Ya sabéis todas las cosas que hacen habitualmente estos santos, porque sí, son santos, son amantes de los videojuegos ante todo, y obviamente mientras una empresa como Activision Blizzard, que se iba completamente, que iba a la deriva, la ha comprado Microsoft, para ellos es una mala noticia. Vamos a ver tanto a algunos periodistas, aunque para la prensa tendremos otros vídeos, no os preocupéis, pero sobre todo usuarios sanos e imparciales, justos. No sé, chicos, al fin y al cabo seres de luz que nos enseñan a los demás cómo comportarnos y cómo actuar. Curiosamente son los mismos que amenazan, son los mismos que insultan a las personas por su físico, son los mismos que insultan a mujeres, que insultan a las personas por su condición sexual. Unas lindezas que sueltan estos amigos, pero antes os quería recordar que si os gusta el canal, pulséis el botón de suscribiros, que activéis la campanita, comentarios con vuestra opinión si os gustan estos vídeos así un poco más distendidos, dejando un poco la formalidad habitual de hablar de las noticias, de analizar la actualidad, la industria del videojuego. Si os gusta todo esto, siempre en los comentarios vuestra opinión es más que bienvenida. Así que dicho esto chicos, vamos a empezar ya con los comentarios de la comunidad sana del videojuego. Sin duda ellos son los que nos enseñan a los demás cómo nos tenemos que comportar, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que decir, así que vamos a verlos. Ya estamos con el primero chicos, este me ha hecho mucha gracia y es que dice lo siguiente: Sony no necesita gastar 70.000 millones para comprar editoras de éxito. Sony tiene lo más difícil de tener, y eso es talento a raudales. Tampoco es Supermercados Paqui, está entre las 50 empresas más poderosas del mundo. Hará un vídeo, bla bla bla, está compra un arma, bla bla bla, vamos a llorar un poco, sabemos que estamos en el vídeo de Monopolio. Atención a la comparativa, chicos, esta no tiene ningún tipo de desperdicio. Sony es la irreductible aldea gala que resistió al invasor romano. Imaginemos que Sony son esos valientes franceses que lucharon ante la invasión de los romanos, mientras que Xbox precisamente son ese emperador romano que quiere arrasar con todo aquello que se encuentra por delante, con su Asterix y Obelix incluidos. No sé quién son Asterix y Obelix, si son Abby o Elix, si es Kratos, no sé qué Kratos está tan gordo, no lo sé. Si a lo mejor Asterix puede que sea Obelix, más bien puede que sea Aloy, no lo sé. Vosotros en los comentarios explicadme a qué se refiere este chico con Asterix y Obelix, porque yo no lo sé. A esto tiene una respuesta muy sencilla, y es que gracias a la investigación de nuestro amigo Faith, que hace una investigación bastante buena en Twitter habitualmente acerca de los perfiles de LinkedIn y demás, que sabéis que es una cosa que nos gusta mucho en este canal, pues atención chicos, Xbox y PlayStation ambas han comprado y han cerrado estudios. De hecho, PlayStation ha comprado 17 estudios en toda su historia, mientras que Xbox ha comprado 16 y 2 publishers. Han cerrado 9 estudios, mientras que Xbox ha cerrado 5 estudios, así como 2 se independizaron de Xbox. Hay actualmente 6 estudios established de Xbox y 9 de PlayStation. ¿Casualidad que PlayStation haya comprado más estudios y sobre todo haya cerrado más estudios que Xbox? ¿Eso es talento raudales? Eso es lo más difícil de tener, de verdad, cerrar estudios y comprar estudios. Interesante, chicos. Vamos al siguiente, chicos. Hoy tenemos material de sobra. Mucha gente celebrando las compras millonarias de Microsoft como si fuera algo bueno, cuando es malo para la industria y para el usuario. En unos años se recogerá lo cosechado y no será verde y frondoso, será un secarral. Estas personas que normalmente hacen estos comentarios son los que han celebrado de manera bastante efusiva, de hecho, por ejemplo, la exclusividad de sagas como Final Fantasy. Yo ya sabéis que en este canal no es que me parezca algo malo, porque es que es la industria y es el mercado, amigos, no tiene más. Si funciona el mercado, Sony tiene el poderío económico para comprar simplemente exclusividades temporales de videojuegos, y Microsoft puede comprar editoras porque es una compañía mucho más grande y exitosa, que Sony, así que no tiene una cosa mucho más allá de esto. Todos estos que se creen que es malo para la industria, para el usuario, habrá que preguntarle a los desarrolladores de Activision Blizzard si realmente es malo para la industria, si ellos están preocupados, si ellos lo están pasando
pasando mal y si ellos piensan que es una mala noticia que Microsoft haya comprado Activision Blizzard, teniendo en cuenta de la situación que viene Activision Blizzard, que no es la mejor ni mucho menos. Creo que en general la reacción en el estudio, según hemos podido ver, en los estudios, perdón, la reacción es positiva. Pero esta gente tiene algo que decir y siempre tiene algo que decir y siempre sabe más que todo el mundo. Eso ya lo sabemos, son el cuñado perfecto que está en la barra del bar y que sabe de todo. En este caso, para el usuario, yo personalmente, gracias a Xbox, estoy jugando más y mejor que nunca. Salvo obviamente las épocas del pirateo estas que Sony PlayStation auspició, como es lógico, pero era un crío ya... Hay que decirlo, yo no tengo que esconderme, yo jugaba a la PlayStation 2 pirateada y a la PlayStation 1 pirateada, desde ahí no pirateé más y sin necesidad de piratear estoy jugando más y mejor que nunca gracias a Xbox, así que por lo menos para el usuario, bajo mi experiencia y la de muchas personas que juegan en Xbox, la experiencia es buena y para la industria parece que en Activision Blizzard están bastante contentos con el movimiento que se ha dado, pero nuestro amigo de Twitter sabe mucho más que ellos. Ahora nos toca hablar del clásico cofrade, esto ya sabéis que en este canal hemos hablado muchas veces de la cofradía del clavo ardiendo, aquí tenéis el clásico cofrade que es un envidioso por naturaleza y una persona que es realmente amargada, aquí lo estáis viendo chicos, estos están hablando de Phil Spencer diciendo que no es tan bueno chicos, es una mala persona, no le hagáis caso, como nuestro amigo el profesor famoso este que dice que Phil Spencer es un don nadie, que cualquiera haría lo que ha hecho Phil Spencer, por eso Phil Spencer está donde está y el señor profesor este está donde está por supuesto, pero aún así, todos los ejecutivos son así, a él le toca hacerse el salvador porque es una estrategia de marketing muy efectiva, hacer creer que está con la gente. Hacer creer o creerlo realmente chicos porque hay numerosos mensajes en las redes sociales de experiencias de personas jugando con Phil Spencer, una experiencia de un chico que se unió al club de Destiny de Phil Spencer y ha estado jugando con Phil Spencer, en fin, hay millones de comentarios acerca de lo persona que es al menos una persona abierta, no es precisamente el clásico ejecutivo, como dice esta persona, todos los ejecutivos son así. Yo no veo a Bobby Kotick jugando con la comunidad Activision Blizzard, yo no veo a Jim Ryan jugando a la PlayStation, de hecho Jim Ryan prácticamente no sabía ni coger un mando, se ponía así, así que yo creo que todos los ejecutivos no son así. Ojalá me equivoque y fuesen todos como Phil Spencer, pero parece ser que no, ya hemos visto cómo actúan unos ejecutivos, cómo actúan otros y creo que Phil Spencer es el ejecutivo ideal para Xbox. Don Matrix tampoco, creo que no jugaba con la comunidad de Xbox, pero vamos, a lo mejor me equivoco yo. Aquí tenemos al famoso, chicos, se le podría llamar periodista, yo creo que ni lo es, yo creo que es opinólogo profesional de estos, un todólogo o un maestro liendres, de todo sabes, de nada entiendes, que en este caso en una revista, en un suplemento del Español, ha hablado sobre esta, atentos, pavorosa, chicos, la pavorosa adquisición de Activision por parte de Microsoft. Es una operación con muchas derivadas y con un coste tan escandaloso que cuesta encontrarle una explicación lógica. Amigo, creo que el precio que se ha pagado es el precio por acción que tenía Activision Blizzard antes de todos sus escándalos, que se pegase el batacazo en bolsa. No es escandaloso, han pagado su precio. De hecho, es una grandísima oportunidad de mercado dicha por analistas bursátiles bastante tochos. Así que, amigo, eso del coste escandaloso, para tu bolsillo y para el mío, claro, yo nunca voy a tener esa cantidad de dinero, ni tú, por muchos artículos que escribas. Pero, amigo, han pagado lo que valían las acciones antes del batacazo, unos 95 dólares. Por ahí estaban rondando, pueden mirarlo. Respecto al pavor, no sé qué pavor tienes. ¿Cuál es el pavor? ¿Que Activision Blizzard pueda tener recursos para hacer videojuegos? Que Activision Blizzard pueda tener libertad creativa para hacer videojuegos sin tener que rendir cuentas ante una mesa de ejecutivos, que el principal objetivo de esa Activision Blizzard per se sea los beneficios y no que formen parte de un ecosistema de estudios que se puedan retroalimentar entre ellos, que puedan aportarse recursos entre ellos, ideas y los propios desarrolladores trabajar en los proyectos que le gustan. No sé, ¿cómo ves tú ese pavor? ¿Cuál es el pavor? Borja te llaman, ¿no? Vale. Dañino, vale. Y las exclusividades temporales, ya tal. Aquí tenemos a otro experto, otro todólogo, y en este caso un cofrade bastante llorón, bastante, ya sabéis, haciendo pataleta, la pataleta del niño pequeño, 75.000 millones de dólares para lograr con dinero lo que sus estudios y la compañía al completo no han conseguido con talento y esfuerzo en 20 años, doblegar a Sony. Ya os he mostrado, no me hagáis poner la foto otra vez, puede ser que la tenga por aquí, aquí está. PlayStation ha comprado en su historia más estudios que Xbox. PlayStation ha cerrado más estudios que Xbox. Doblegar a Sony. El indecente precio de la gloria y la impunidad
del monopolio. Ya hemos explicado jurídicamente los términos de monopolio, por qué causa se puede alegar un monopolio en esta operación. Y chicos, de verdad, a los que decís del monopolio yo os deseo mucha suerte, ya os he dicho, ponedle velas a Lina Khan, rezadle todas las noches, porque si no lo tenéis muy complicado. Vuestra mejor aliada es Lina Khan, así que hacedle todos estos mensajes, mandádselos a ella a ver si por casualidad puede lanzar esto abajo. Pero chicos, lo tenéis complicado los del monopolio, ya os digo. Lo que podéis denunciar es lloropolio, porque sin duda la cantidad de lloros que ha cosechado Microsoft en los últimos días es... Vamos, es que ha hecho un monopolio de lloros. Es por eso que lloropolio. Todos los lloros van por parte de la comunidad sana, estos amantes de los videojuegos, a precisamente Microsoft. Así que Microsoft, qué mala eres robando los lloros de internet en contra tuya. Aquí tenemos, chicos, qué pereza me da esto, dos cofrades que aparecen aquí de la nada, y entre ellos ya sabéis que se entiende. Normalmente, si sois de la misma especie, normal, tú te entiendes mejor con un ser humano que con una rata, ¿no? Por ejemplo, pues eso, entre especies se entienden. En este caso los cofrades, entre ellos se entienden muy bien. Si los juegos de Xbox no ganan ningún GOTY, solución, compra más estudios hasta que algún año se rasque algo. Le responde otro cofrade: me parece triste que tengan que recurrir a talonario constantemente para tener algo. Ahora yo pregunto, el único GOTY que PlayStation ha ganado este año ha sido en base a talonario, porque en el momento en el que se desarrolló Returnal no era un estudio de PlayStation, Housemarque, y Housemarque fue un estudio comprado por PlayStation. Por tanto, el talonario lo ha usado también la Sony para que gane el GOTY, amigo. Ahora el Call of Duty será el mejor juego de la historia. Ahora el Overwatch también será el mejor juego de la historia. No, yo siempre lo he dicho, me ha encantado jugar Call of Duty. Es una de las sagas a las que más horas le he echado en mi vida, sin ningún tipo de duda. Últimamente no estaba pasando su mejor momento. De hecho, este último Call of Duty Vanguard ni lo he comprado. Creo que es el primer Call of Duty que no compro en toda mi vida. O el segundo. Creo que no compré ni Advanced Warfare ni Vanguard. Y ya está. Y ojalá, gracias a Microsoft, con el talento y la libertad creativa y los recursos que aportan a esos estudios, vuelvan a poner a Call of Duty donde se merece. Así que, chicos, es lo que hay. Los talonarios, Housemarque no se compró con billete del Monopoly, creo. Seguimos con otro, chicos, un cofrade que pone el grito en el cielo a el Cristo del clavo ardiendo, le reza y maldice todo lo que puede maldecir, porque una compañía que se supone que es de videojuegos debería crear sus propios videojuegos y no monopolizar todo. Es por eso que Spider-Man, por ejemplo, es una idea original de Sony PlayStation. Sin duda, los creativos de Insomniac estuvieron ensayando superhéroes hasta que de la noche a la mañana, y una vez más, sin dinero, con billete del Monopoly, crearon el Hombre Araña, Spider-Man. Eso lo creó Insomniac Games y es por eso que nos trajo estas entregas de Spider-Man y de Spider-Man Miles Morales. El talento, imagino que es también compras Housemarque, que es el único GOTY que ha ganado PlayStation este año, a golpe de talonario, efectivamente. Ha comprado los juegos, Sony PlayStation ha comprado Final Fantasy también, ha comprado Persona, ha comprado muchas sagas icónicas del videojuego para que trabajen para ellos. Y oye, me parece genial, pero la hipotenusa bien. Y como os digo, el único GOTY de PlayStation este año ha sido a golpe de talonario. Y por supuesto, el Hombre Araña, pues ya os digo, es que no sé, a lo mejor lo han comprado con billetes del Monopoly, con papel crochet, no sé con qué han pagado el Hombre Araña. O bueno, es que es una idea original de Sony, que van a pagar, es talento, ya lo sé yo, chicos, perdón. Me da culpa. Aquí tenemos ahora la publicación del abogado más reputado de toda Iberoamérica. Hay que recordar que Iberoamérica la comprenden todos los países de Latinoamérica, por supuesto España y Portugal, sin descontar a los Estados Unidos de América, y por supuesto Rusia, Ucrania, Mongolia, India y China. Todos esos países son Iberoamérica y aquí tenemos al mejor abogado de Iberoamérica que dice lo siguiente: Bobby Kotick, acusado de abusos del tema tal, del tema íntimo, continuará siendo CEO de Activision Blizzard de Xbox. Debieron despedirlo al instante. Una vez más, Microsoft cumpliendo con su palabra. Un abogado tan reputado que no sé, porque a ver, si fuese una persona que se dedicase, yo qué sé, con todos mis respetos, a trabajar de repartidor, pues entiendo que no sepa de los temas legales ni tiene necesidad en su trabajo. Pero una persona que se dedica, el mejor abogado de Iberoamérica, que no sepa que Bobby Kotick está acusado de encubrir, en todo caso, esos abusos y no de participar en ellos,
No saber eso como el abogado más importante de Iberoamérica, no saber que hasta que no se cierre la compra Microsoft no tiene potestad para hacer y deshacer en Activision Blizzard, no saber eso siendo el abogado más reputado e importante de toda Iberoamérica, ya sabéis, Rusia, Ucrania, India, España, Portugal, toda Latinoamérica, Estados Unidos de Norteamérica, es cuanto menos peligroso, chicos. Pero ¿qué sabré yo? Un triste paralegal, como dicen, ¿no? Pues eso. No sé nada, chicos. Yo de verdad que no sé nada. Aquí tenemos otro cofrade que dice lo siguiente: se pierde diversidad y se pierde independencia en la industria. Si toda la creación de juegos termina en 3 o 4 empresas, se pierde la creatividad. Es por eso, como hemos demostrado, que Sony a lo largo de su historia ha comprado más estudios que Xbox. Por descontado, tampoco ha comprado más exclusivas temporales que Xbox, no hace falta ni decirlo, por supuesto. Y lo más importante de todo es la situación en la que estaba Activision, en la que todos sus estudios hacían Call of Duty. Prácticamente hasta Toys for Bob, los creadores del último Crash, ya estaban trabajando en Call of Duty, High Moon, Sledgehammer, Raven, Treyarch, Infinity Ward, etcétera, etcétera. Vicarious Vision, que hizo el Tony Hawk, lo pusieron a trabajar en Blizzard. Los creadores también de Spyro, que fueron también Vicarious Vision, si mal no recuerdo, han dicho que no iban a hacer más Spyro. Creo que peor de lo que está no va a estar en temas de diversidad, que es lo que este hombre menciona. Que se pierde diversidad. Creo que peor que esta Activision Blizzard ahora mismo en temas de diversidad, tanto en el ámbito de trabajo como en ideas de por sí de videojuegos nuevos, ideas originales. Creo que se gana diversidad con esta compra y se gana independencia por parte de los estudios, puesto que van a tener muchísima más libertad creativa, como están teniendo todos los estudios que se están uniendo a la familia de Xbox, en los cuales todos mencionan lo mismo: no hay injerencia. Nos preguntan si necesitamos algo, qué necesitamos y cómo pueden ayudarnos. Es para lo único que nos contactan. E incluso en este canal hicimos una entrevista con una persona que trabaja en Xbox Game Studios y que por su experiencia personal nos contó cómo se trabaja con Xbox. Dijo que era maravilloso. Así que lo de la diversidad, una vez más, otra mentira. Es que aparte estos cofrades, el problema que tienen es que son mentirosos. Y la mentira, el Cristo del clavo ardiendo, puede ser que la castigue, porque según la iglesia es pecado, chicos. Así que tened mucho cuidado. Esto creo que ha sido, chicos, una buena dosis de lloros. Os recomiendo, sigo recomendando, ya lo hice con lo de Bethesda, lo sigo haciendo ahora. Comprad canoas, las calles están inundándose poco a poco. Se avecinan precipitaciones bastante peligrosas por culpa de estos cofrades. Así que, chicos, prepararos porque se vienen tsunamis y maremotos de lágrimas con lo que es la operación más grande de la industria de los videojuegos de toda su historia, y que gracias a lo que sea Phil Spencer, a Satya Nadella, a Microsoft, la estamos viviendo, la estamos disfrutando y la estamos comentando, que es algo precioso, y a mí de verdad es un orgullo enorme poder comentarlo esto en un canal de YouTube para todos vosotros, y que muchas personas elijáis este canal para informaros. Mientras tanto, si os han gustado los lloros, la recopilación, dejad vuestro like. Si queréis otro, dejádmelo saber en los comentarios. Hablaremos de la prensa, hay aún muchísimos temas que tratar, muchas cosas que colean tras la compra. Ya sabéis que la prensa también ha cogido la batuta de estos llorones y les ha dicho por dónde ir. Fijo, las ha guiado un poquito. Lo veremos todo en el canal. Mientras tanto, lo he dicho, gracias. Esta noche nos vemos en Golfo Jugones con Semons, no lo olvidéis. Gracias a todos por el apoyo, chicos. Like si os ha gustado, dislike si no y sois cofrades, darle dislike, chicos, aunque sea para, ya sabéis, para la interacción. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.